Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Oscar Cárdenas y estamos reunidos el día de hoy dentro del curso de ISO 9001 en el tema específico para ver el manual de organización y funciones. Vamos a ver cuán importante, en qué consiste este documento, que es parte fundamental de la implementación y requisito de la ISO 9001, versión 2015, para que las organizaciones puedan trabajar eficientemente y de esa manera, pues, todos sus colaboradores se sientan muy bien y a gusto, ¿no? Trabajando en armonía. El día de hoy llegamos gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, que nos permite transmitir no solo conocimientos, sino también experiencias. Y para ello vamos a ver precisamente un caso, ¿no?, acerca de una empresa de derivados de cacao. Vamos a comentar qué se estaba dando para entender en su contexto precisamente el manual de organización y funciones. ¿Cuán importante es? Muy bien, empezamos. En esta empresa de derivados de cacao se detectó que el nivel de despachos mensuales había bajado en un 10% aproximadamente, lo cual no es nada positivo, no es nada alentador, en otras palabras. El gerente general, para ello, pues el trabajo del gerente general en general es ver que uno de sus principales indicadores, que es ventas, ¿no?, el nivel de ventas, pues se mantenga creciendo, si no es estable, creciendo en todo caso, ¿no? Pero disminuir, pues, es algo nada positivo. Entonces, el gerente general, parte de su seguimiento, indica, observa que el nivel de ventas había bajado, es decir, el nivel de despachos, y solicita al área de ventas el motivo del descenso de los despachos. Para ello, el encargado de ventas informa que hay problemas en la calidad de empaque, ¿no?, acerca de los despachos de estos productos derivados del cacao. Para ello, el gerente se reúne con el encargado de producción y le solicita que corrija tal problema, y que también ya había sido informado incluso por el encargado de ventas, ¿no? Normalmente hay muchos temas que el gerente general puede ver, pero sin embargo puede, digamos, posponer revisar algún detalle, ¿no? Pero en este caso, pues lo observó rápidamente y coordina ya con el encargado de producción y le indica que corrija tal problema acerca de el problema en los empaques. Luego de 2 reuniones del jefe de producción con su personal, indica que ya no volverá a suceder. Para esa reunión, pues, vieron la problemática de los empaques, ¿no?, de la forma como estaban etiquetando e incluso, ¿no?, la limpieza de las cajas que habían sido precisamente observadas, ¿no? Es importante que no solo el producto en sí esté muy bien, el producto es también el empaque, la presentación, y parte de esa presentación, pues, la limpieza y la forma adecuada del etiquetado, ¿no?, y el contenido. Sin embargo, el problema vuelve a suceder a las 2 semanas. ¿Qué pasó? Pues precisamente vamos a entender en qué consiste el manual de organización y funciones para tratar de explicar esta problemática. Ahora entendamos qué es un manual de organización y funciones. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces, en todo caso, no se considera como algo prioritario, ¿no? En principio, pues el manual de organización y funciones involucra 4 grandes aspectos. Es un documento de cualquier organización, sea empresa pública o privada, en donde se especifica el organigrama, se especifica los puestos de trabajo, se especifican las funciones y el perfil del puesto de trabajo.
Vamos a explicar cada uno en qué consiste, pero entendamos que el Manual de Organización y Funciones es un documento que ordena a cualquier organización, sea pública o privada, sea con fines de lucro o sin fines de lucro. Como su nombre indica, ¿no? O está compuesto de un organigrama, pues organiza precisamente a los distintos puestos para que de esa forma tengan claro quién es su jefe inmediato y a su vez a quienes lideran, ¿no? Respectivamente. Además, pues explica las funciones, ¿no? Es decir, conjunto de actividades, y cada puesto está, digamos, normado, o en otras palabras, reúne un conjunto de requisitos que se denomina perfil del puesto. Porque muchas veces no se hace un manual de organización de funciones porque no han iniciado formalmente su organización, no se han tomado el trabajo para definir precisamente cuáles van a ser esos puestos clave para poder delegar el conjunto de funciones y responsabilidades, ¿no? Por cada puesto de trabajo. Es decir, no se han tomado el trabajo de mapear su modelo de negocio y ese mapeo pues empieza a ordenar precisamente el conjunto de actividades o funciones para cada responsable, ¿no? Es muchas veces que lo consideran tedioso e innecesario porque se cree que las funciones pueden cambiar y por tanto no es nada práctico desarrollar un manual o un documento. Sin embargo, precisamente porque pueden cambiar en todo momento las funciones, que no debería darse tan continuamente, pero sin embargo porque se pueden cambiar, es que es necesario definir precisamente el conjunto de puestos y funciones. Y además, porque no tienen una idea acerca de cuál es el perfil o conjunto de requisitos que debe cumplir cada puesto. Lo consideran como algo muy rutinario, tedioso, como indicamos en un momento, y sin embargo, esos pequeños detalles son muy importantes para poder tener una organización formal y sobre todo organizada. Entonces entendamos primero qué es un organigrama. Pues sin más preámbulos ni especificaciones formales, pues un organigrama es un ordenamiento jerarquizado de los puestos de trabajo que se han definido según la necesidad del negocio. Entonces, una empresa que desarrolla, supongamos, un servicio de reparaciones de automóviles, correcto, da el servicio de reparación o taller mecánico, a pesar que pueda tener su competencia al frente, pues el organigrama puede ser muy diferente. ¿Por qué? Porque a pesar que pueden ser los mismos procesos, pues el estilo de liderazgo, el estilo de la gerencia indica y empieza a marcar que va a necesitar más puestos o menos puestos. Es decir, incluso según las capacidades de su recurso humano, pues le indicará más funciones o menos funciones a cada puesto. Entonces, eso empieza a marcar precisamente un organigrama que según el negocio, el estilo de liderazgo y además el perfil de cada puesto, es decir, qué capacidades tienen cada uno, cada integrante de la organización, pues empezará a poner más personas o menos personas en este organigrama. Dicho de otra forma, lo haremos más burocrático o menos burocrático. Y en este caso, como indicamos, un organigrama tiene un conjunto de puestos donde, como indica su definición, se jerarquiza los puestos. Es decir, arriba está el gerente general y debajo están los demás puestos. Pero
jerarquizadamente, es decir, por ejemplo, el nivel comercial tiene un conjunto de responsabilidades que en este caso es vender el producto. El área de compras es comprar lo necesario para poder vender el producto. En este caso, el área de producción tiene la responsabilidad de generar los productos y a su vez el área de calidad tiene la responsabilidad de asegurar precisamente la calidad de los productos que salgan en adecuadas condiciones. Por otro lado, administración, que es otro puesto, ¿no? La jefatura de administración, pues tiene la responsabilidad de soportar todas las actividades necesarias para los pagos y otros aspectos que soportan precisamente a las otras áreas, ¿no? Y contabilidad, por otro lado, pues cumple con los procesos contables y administración de recursos humanos. En este caso, lo han dividido administración y contabilidad por un tema muy específico de esta empresa, ¿no? En otras empresas pueden tener como parte de administración al área de contabilidad y separadamente al área de recursos humanos. Y como les indiqué, depende y responde al estilo de liderazgo de cada organización, es decir, de su gerente general. Cómo lo puede manejar, cómo lo puede llevar de una mejor forma, cómo lo entiende incluso su organización. Entonces, no es que esté totalmente definido un tipo de organigrama, a pesar que puede ser el mismo tipo de empresa o varias empresas conjuntas, ¿no? Que corresponden a la misma industria. Entonces, acá tiene también un subgerente de control interno que soporta, digamos, el seguimiento del gerente general y además tiene a un delegado de finanzas y tesorería que, digamos, soporta como parte de la asesoría, como parte del encaminamiento y direccionamiento precisamente de las finanzas. En una empresa de cacao, precisamente de derivados de cacao, requiere muchos recursos financieros para poder mantener sus operaciones diarias. Entonces, como indicamos, esto responde a la naturaleza y estilo de liderazgo de cada organización que se maneja y por eso indicamos es un ordenamiento jerarquizado de los puestos de trabajo. Entonces acá se definen los puestos de trabajo que tienen pues un ordenamiento, por ejemplo, compras responde o está debajo de la gerencia general. Entonces cualquier actividad, cualquier problema o necesidad, pues lo coordina con gerencia general. Gerencia general pues da los lineamientos para cada área para que trabajen eficientemente y cumplan su propósito, ¿no? Como se indicó en un momento. Entonces, estos puestos, una vez definidos, que responden, como indicamos, a la naturaleza del negocio, al modelo de negocio, al estilo de liderazgo, ¿no? De la organización, en este caso el gerente general, ¿no? Que va a llevar adelante precisamente a este grupo de trabajo, es que se define ahora precisamente las funciones, ¿no? Entonces, como indicamos, pues se ven un conjunto de aspectos, ¿no? Para entender un organigrama. Y acá es importante uno de los principales factores cuando hablamos ya de las funciones de un puesto, ¿no? ¿En qué consiste? Ya hemos visto cómo se ordenan los puestos, ahora tenemos que ver en qué consiste o qué tiene definido cada puesto. Y es importante entender las responsabilidades y autoridad de cada uno de ellos, ¿no? Como indicamos, el organigrama es un conjunto, es una estructura donde se define las dependencias entre los puestos y por otro lado, se define en cada puesto el perfil. ¿Y en qué consiste el perfil? Pues consiste en el grado de instrucción y experiencia que tiene precisamente este, este puesto, que requiere este puesto, ¿no? De trabajo. También debe reunir un conjunto de competencias, ¿no? Técnicas y tecnológicas propios de su función. Y finalmente, las funciones que son específicas y generales.
La autoridad se puede delegar, mas no la responsabilidad. Es decir, cada puesto de trabajo es responsable de el conjunto de funciones específicas y funciones generales que le son encomendadas. La autoridad es cambiable, es decir, es un título que se delega o se da a una persona y que puede cambiarse, pero la responsabilidad no se puede delegar. Tengamos eso presente. En principio, ante la sociedad, el responsable de una organización, o sea, una empresa privada o pública, ¿quién es? El gerente general. Puede haber un problema de calidad, el responsable no va a ser el encargado de calidad o el encargado de producción, va a ser el gerente general. Y así lo establece incluso la ley. Entonces, eso tengamos presente. Dentro ya de una organización, pues cada uno tiene sus propias responsabilidades. Es decir, cuáles son sus funciones específicas y de qué es responsable considerando pues estas funciones y las metas que se le indiquen, ¿no? Y para ello, precisamente, vamos a ver un ejemplo. Tenemos un ejemplo de un puesto, asistente de contabilidad y recursos humanos, ¿no? Naturaleza y ubicación orgánica, el asistente de contabilidad es el responsable de realizar la contabilización de las operaciones de la empresa, depende jerárquica y funcionalmente del jefe de contabilidad de recursos humanos, a quien reporta todas sus actividades. En este caso está indicando que ayuda, ¿no?, en la contabilización de las operaciones de la empresa. Dentro de la organización, el asistente de contabilidad no tiene personal bajo su cargo. Es decir, es una persona que solo responde al jefe de contabilidad y no tiene a alguien bajo su dependencia, ¿no? En este caso. Condiciones o perfil del cargo, ¿no? Grado de instrucción técnica universitaria mínimo. Acá cuando se pone bachiller, no es que querramos solamente bachilleres, pueden ser también titulados, pero se pone el mínimo requisito, en otras palabras. Tiene que ser mínimo bachiller, ¿no? Para ser asistente de contabilidad de esta organización. Profesión, ¿no? Técnico o contador en contabilidad, por supuesto, ¿no? Piden experiencia, 6 meses, mínimo. Cuando se pone este número, no se dice que tiene que ser 6 meses. Si tiene 12 meses, ya no lo van a calificar. No, al contrario. Se pone este número o se ponen los títulos como condición mínima. Imaginemos que alguien postula a este puesto y tiene solo 5 meses comprobables, por supuesto, de experiencia, pues no va a calificar al puesto. Es decir, cuando revisen su currículum, por lo menos, pues no lo van a tomar en cuenta, ¿no? Lo tomarían en cuenta a partir de 6 meses, ¿no? Y el cargo, ¿no? La descripción del puesto, asistente de contabilidad y recursos humanos, ¿no? Esto a manera de ejemplo de entender precisamente el conjunto de ítems que representan a un puesto, ¿no? Aparte, se especifican las funciones específicas y generales. Fíjense, funciones específicas, efectuar los registros contables, ¿no? El sistema contable de acuerdo con las normas y procedimientos de control establecidos. Por otro lado, apoyar en la elaboración de los informes, balances de estado de ganancias y pérdidas y otros en forma mensual, trimestral, anual, a fin de ser presentados dentro de la fecha establecida de la gerencia general para su correspondiente revisión y aprobación. Les leo este punto, ¿por qué? Porque si bien es cierto, el responsable de presentar los estados financieros dentro de una organización y tenerlos a tiempo es el jefe de contabilidad, ¿no?, que lidera el área de contabilidad, en este caso, pues acá se está especificando que el alcance, ¿no?, del asistente es estar hasta este objetivo, ¿no? O sea, no es solamente registrar y terminó su jornada. Hay que registrar, pero viendo que precisamente no se tiene nada pendiente para poder mostrar precisamente los estados financieros de la organización. Por eso se especifica acá para que no haya ninguna duda, ¿no? Claro, se sobreentiende normalmente que tiene que apoyar hasta las finales, pero para que no haya ninguna duda es que lo escribimos de esta manera, ¿no? Por otro lado, estudiar y analizar las variaciones en los saldos de todas las cuentas, informando a la jefatura de contabilidad
de las fluctuaciones que han originado las operaciones mediante los estados financieros comparativos. Bueno, apoya también pues para el análisis, ¿no? Y finalmente efectúa las conciliaciones bancarias mensuales y la toma de inventarios de la empresa en forma periódica. Es decir, parte de su responsabilidad es también el seguimiento de los inventarios para precisamente realizar los estados financieros, ¿no? Y también las conciliaciones bancarias. Entonces, todo esto es parte de su responsabilidad específica. Y además se ponen generales, las que no se especificaron acá, pero que también son importantes para el desarrollo de su trabajo. Por ejemplo, mantener la limpieza y seguridad del área de trabajo y zonas de actividad en forma permanente de acuerdo a los estándares implementados en la empresa. Es decir, pues tiene que tener un mínimo pues, de limpieza la persona que va a trabajar en un área, si bien es cierto, el área o digamos la función de limpieza de la empresa o de las instalaciones le corresponde a un personal específico para ello, pero cada uno también tiene que mantener ordenado y limpio su área de trabajo, ¿no? No vamos a botar en cualquier lugar pues los desechos, tenemos que mantener en un lugar adecuado, ¿no? Entonces, por eso se especifica eso, para que ninguna persona hoy en día se sienta, eh, digamos, maltratado porque se le pueda indicar que sea limpio, ¿no? Lo explicamos de esa manera, ¿no? Entonces, por eso es importante especificar en forma general, ¿no? Informar también oportunamente cualquier anomalía de las diferentes maquinarias, equipos, vehículos de producción y transporte y otras unidades de explotación de la empresa o procesos al jefe de contabilidad de recursos humanos. En este caso, está indicando que si detecta algún problema, pues que lo comunique inmediatamente a su jefe a su jefatura, ¿no? Y otras funciones y responsabilidades que sean asignadas por el jefe de contabilidad de recursos humanos que sean compatibles con sus funciones. Entonces, de esa manera, se trata de tener un manejo integral y sobre todo orientado a que este puesto cubre distintas necesidades o, digamos, requerimientos para su eficiente trabajo. Y es importante especificarlo, nunca es redundante, ¿no? Siempre y cuando no estemos diciendo lo mismo dos veces, pero es importante poner las funciones generales para que no se sobreentienda que no le han indicado que no tenía que hacerlo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ahora entendamos en qué consiste el perfil de un puesto. Ya hemos visto en qué consisten las funciones, un conjunto de actividades, ya hemos visto a qué se refieren los puestos, pues un conjunto de responsabilidades, ¿no? Los puestos son responsabilidades y autoridades. Y finalmente vamos a ver ahora en qué consiste un perfil, que muchas veces no se está trabajando adecuadamente. Pues un perfil involucra que se especifique muy claramente qué formación debe tener un puesto. Por ejemplo, vamos a ver en el organigrama, ¿no? La función comercial. ¿Qué formación debe tener? Muchas veces responde precisamente a la necesidad de cada negocio. Pero, por ejemplo, la función comercial debe tener una formación, es decir, tiene que ser un ingeniero, tiene que ser un administrador, tiene que ser un contador, ¿correcto? Tengamos eso presente, ¿no? Producción, tiene que ser un ingeniero, un administrador, un contador, una persona que estudió marketing, un médico. ¿Quién puede ser? Entonces, es que eso se especifica precisamente en el perfil. Y el perfil está compuesto de 4 componentes: formación, educación, experiencia y competencias. Y estas competencias, ya vamos a ver cada punto como ejemplo, es muy importante que se reúnan, ¿no? Entonces, la formación pues puede ser ingeniero, contador, doctor, va a responder a la necesidad de cada negocio. Puede ser también una persona eh, que haya estudiado algo técnico y eso se especifica en precisamente en el nivel de educación que debe tener. Técnica, obrera, universitaria, va a responder a
el nivel de aspiración que tiene cada empresa, cada organización, cada pues institución pública o privada que considere que es importante un mínimo de educación, ¿correcto? Incluso, y la educación puede estar relacionada al nivel precisamente que alcanzó en su formación, un nivel técnico, un nivel universitario, un nivel bachiller universitario, titulado universitario, todo eso involucra el nivel de educación, ¿no? Entonces, es importante aclarar esto para cada puesto de trabajo. La experiencia, pues, indicará cuánto tiempo ha desempeñado en ese puesto o un puesto muy relacionado, muy afín, cuánto tiempo ha trabajado en ese puesto con esas funciones en general, ¿correcto? Y que es importante precisamente para el buen desempeño de un trabajo, de un puesto determinado. No todos los puestos requieren un año o 6 meses. Hay algunos puestos que no requieren ninguna experiencia. Normalmente, pues, los puestos de trabajo que requieren mucha actividad manual, ¿no? Digamos, no mucho conocimiento tecnológico, pero mucha actividad manual y que es fácil precisamente explicarles precisamente ese desarrollo manual, ¿no? Para cargar sacos de papa, por decir, no va a necesitar tanta experiencia, pero sí se necesita persona que pueda tener, digamos, ciertas competencias, ¿no? Por ejemplo, acá se habla de competencias, ¿no? Entonces, conocimientos básicos de Excel, conocimientos básicos de avanzados de calidad o normas de calidad, va a depender de cada puesto de trabajo. Sin discriminar, por supuesto, a las personas que hacen estiva, pero en principio no es que se necesita haber estudiado para ser estiva, pero sí es importante que conozcan, digamos, cuánto es el peso máximo que pueden cargar cada persona, ¿correcto? Incluso ciertas posturas, ¿no? Pero es parte justamente de la evaluación de el encargado, del jefe de esa unidad de trabajo, ¿no? Para que evite cualquier problema de índole de seguridad o índole de calidad también, ¿no? Pero esto precisamente involucra, ¿no? Conocer el perfil para saber qué es lo que vamos a capacitar al personal que estamos contratando por primera vez, ¿no? Hay que hacer, pues, un análisis de su perfil ¿no? del puesto para que no tengamos problemas en el desempeño a nivel de calidad, a nivel de seguridad, ¿no? Para de esa manera pues trabajar eficientemente. Acá vamos a ver, por ejemplo, ¿no? El perfil del jefe de contabilidad de recursos humanos. Normalmente, ¿no? Para una institución se pide que sea universitario y titulado, no universitario bachiller. Incluso no solo titulado, sino también, ¿no? Que sea colegiado. ¿Qué profesión? Bueno, acá se pone administrador, contador público colegiado o afines, ¿no? Pero en principio, contador público colegiado, para que sea el jefe de contabilidad y recursos humanos. Y en este caso, para que pueda firmar los estados financieros, tiene que ser titulado y colegiado, ¿no? Bueno, ya, la condición de colegiado involucra ya una condición de titulado, ¿no? Entonces, por lo menos colegiado, ¿no? Y estar activo, ¿no? Entonces, para poder no tener que pedírselo a otro contador para que firme los estados financieros, ¿no? Y de la validez y el soporte que merecen los estados financieros de cualquier organización, la credibilidad, mejor dicho, ¿no? Y por otro lado tenemos la experiencia, mínimo 2 años en puestos similares, es decir, como jefe de contabilidad, ¿correcto? O estar bastante ligado precisamente a esa área, ¿no? Competencias, y acá se pone de manifiesto precisamente que tiene que tener competencias blandas y competencias
técnicas, ¿no? Por ejemplo, en las blandas, comúnmente denominadas eh, herramientas blandas, ¿no? Análisis, ¿no? Habilidad para identificar problemas, diagnosticar sus posibles causas y determinar las respectivas soluciones. Incluye la capacidad de reconocer información significativa. Es decir, tiene que tener esa capacidad, pues, de discernir, ¿no? De, de entender lo que está leyendo, de esa capacidad de poder separar las cosas, ¿no? Estos papas y estos son camotes, ¿no? O sea, no vamos a mostrar, pues, cualquier información y que sirve, digamos, para poder elaborar los estados financieros. O sea, tiene que haber, en otras palabras, condiciones para que se pueda hacer los estados financieros. Y eso se refiere a capacidad de análisis, ¿no? De entender la información que está procesando, ¿no? Por otro lado, la habilidad de comunicación, ¿no? Habilidad para expresar y canalizar clara y comprensiblemente ideas y opiniones hacia los demás, atendiendo e interpretando al interlocutor por medio del lenguaje escrito y del discurso hablado, así como un correcto lenguaje. Es decir, tiene que saber comunicar, pues, los estados financieros, en este caso. No solamente va a indicar los números, tiene que interpretarlos y hacerlos entender a su interlocutor, en este caso la gerencia general, como también los accionistas. Y en su momento, probablemente, ¿no? A todas las jefaturas, para entender la significancia e implicancia de la acción que realiza cada uno, ¿no? Cómo es que impactan finalmente en los resultados de la empresa, ¿no? Tiene que también tener esa capacidad de planeación y organización, es decir, determinación eficaz de establecer metas y prioridades, estipulando la acción, plazos y los recursos requeridos. Es decir, planear significa eso, ¿no? Establecer una meta, un conjunto de acciones, plazos o tiempos y qué recursos se necesitan. No podemos decir, este es el plan y no vamos a tener claro qué necesitamos. Por ejemplo, necesitamos una computadora, ¿no? O sea, tiene, por ejemplo, la responsabilidad de entregar los estados financieros a más tardar la primera semana de cada mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, debe indicar cuántas personas requiere, qué recursos eh, de, de computadoras o laptops requiere, ¿no? O sea, incluso qué sistemas requiere, ¿no? A eso se refiere con indicar los recursos necesarios. Y esa capacidad tiene que decirlo, ¿no? No es posible que tengamos una persona que le encomendamos una responsabilidad, llega la fecha y nos diga, es que no me has dado, pues, los recursos que necesitaba, no me has dado una computadora, no me ha dado personal. No, pues, o sea, eso se pone de arranque. Por eso que tiene que saber cuáles son sus metas. Y es por eso que nosotros colocamos parte de esas metas en las funciones que vamos a ver más adelante, ¿no? Relaciones interpersonales, es decir, tienes habilidad de interactuar rápidamente con otras personas, tener facilidad para desarrollar y mantener relaciones positivas, productivas y asertivas. ¿Y a qué se refiere? Poder hablar con las personas, poder relacionarse, poder coordinar. A eso se refiere. Esa es parte también de las competencias muy importantes en este nivel de trabajo, ¿no? En este nivel de puesto de trabajo. No es, no es un personal de, digamos, de poca responsabilidad, es un personal con mucha responsabilidad. Informáticas incluso se establece, ¿no? Habilidad básica en manejo de Excel, Word, o sea, todo lo que es Office, ¿no? Manejo de correo electrónico, manejadores de Internet, buscadores de Internet y el software contable, ¿no? Es importante que conozca el software contable, de preferencia, pues, el software que tiene la empresa y que se puede indicar acá o en todo caso en la solicitud de cuando se solicita un jefe de contabilidad, ¿no? Técnica, incluso indica la parte técnica, habilidad avanzada en el manejo del nuevo plan contable general, NIF, NICS y normas laborales vigentes. Entonces, esto es parte del perfil del puesto de trabajo del jefe de contabilidad. Estamos indicando qué condiciones debe reunir un puesto de trabajo para poder laborar en esta organización. Y con eso, pues, le pediremos, pues, las responsabilidades o funciones que tiene que desarrollar, ¿no? Para que se pueda precisamente desempeñar eficientemente y la organización o la empresa, pues, cumpla sus objetivos, ¿no? Cumpla sus objetivos. Entonces, este es el perfil que se especifica, ¿no? Para un puesto de trabajo. Ya hemos visto las funciones, ¿no? De
el puesto de trabajo, ¿no?, del asistente en este caso. Hemos visto el organigrama, ¿no?, precisamente que involucra cómo es las relaciones de cada puesto, quién, digamos, tiene que responder por los resultados de su trabajo y a quién, ¿no? Entonces, acá se especifica muy bien y hemos indicado, pues, ¿no?, que precisamente un organigrama es un documento que especifica, perdón, un manual de organización de funciones es un documento que especifica el organigrama, la descripción de los puestos, ¿no?, por cada puesto, las funciones y su perfil, ¿correcto? Entonces, respondiendo ahora, ¿no?, respondiendo ahora este caso que se ha suscitado, ¿no?, en un momento determinado, que han tenido problemas con los despachos, por problemas con el empaque, ¿no?, no está debidamente empacado, ¿correcto? ¿Qué ha pasado? Muchos dirán, bueno, el jefe de calidad, ¿no? ¿Qué está pasando con el jefe de calidad, ¿no? Aparentemente eso puede ser el problema, pero vamos a ver en qué se derivó. A ver, vamos a leer las responsabilidades, ¿no?, del jefe de calidad, es decir, sus funciones específicas. Elaborar, coordinar e implementar los planes, programas, manuales, procedimientos y otros documentos relacionados con el sistema de gestión de calidad e inocuidad y otros relacionados a la certificación del cliente e inocuidad alimentaria, de acuerdo con las normas legales locales, nacionales e internacionales vigentes. Recordemos que esta es una organización que tiene presencia internacional, es decir, exporta al exterior. Asesor en materia de calidad, inocuidad y otras certificaciones, ¿no?, de acuerdo a la normatividad legal y a las políticas de la organización. Es decir, también tiene que tener el suficiente conocimiento o por lo menos poder orientar en estas certificaciones. Por ejemplo, también seguridad y salud ocupacional, ya que no hay un área específico para eso. Entonces, le delegan también al área de calidad esta responsabilidad, ¿no? Y en realidad muchas veces se conjugan varios aspectos relacionados a seguridad y salud ocupacional y también a medio ambiente dentro de seguimiento de calidad, ¿no? Implementación, seguimiento, comunicación acerca de los distintos indicadores de desempeño de su área que permite identificar y optimizar las oportunidades de mejora. Desarrollar un plan semanal de muestreo, pruebas y ensayos para garantizar la calidad y inocuidad de la materia prima, procesos y productos según la programación periódica de producción. Responsable del monitoreo de los ensayos de los materiales que garantice la calidad de materia prima, procesos y productos, además del monitoreo del plan de control de equipos de medición y pruebas, calibración y trazabilidad. Otras más, ¿no? Planificar, dirigir y supervisar las actividades de calidad en las áreas de laboratorio físico-químico y microbiología. Por otro lado, asegurar el funcionamiento eficiente y eficaz de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad y otras certificaciones relacionadas a la satisfacción del cliente e inocuidad alimentaria. Asegurar participar activa y responsablemente en la difusión de las normas, políticas, objetivos, controles operacionales en materia de calidad, inocuidad y otras certificaciones necesarias para la satisfacción del cliente, ¿no? Informar y resolver, ¿no?, previo conocimiento de la gerencia general, cualquier problema relacionado con la calidad o no conformidad de los productos terminados. Coordinar las órdenes de requerimiento, gestionar los trámites en el sistema BUSE para obtención de registros sanitarios y otras certificaciones gubernamentales. Planifica y dirige y supervisa el desarrollo adecuado de las autoridades internas, auditorías internas y externas del sistema de gestión de calidad y inocuidad alimentarias, ¿no?, como otras certificaciones. Por otro lado, ¿no?, también generales, ¿no?, coordinación de los recursos necesarios para las mejoras, gestión de cambios y acciones correctivas. Y acá dice aseguramiento de las capacitaciones en herramientas, conceptos, criterios u otros al personal del área para el establecimiento de los planes de mejora, gestión de cambios y acciones correctivas y preventivas. Y acá nos vamos a detener. Se tiene que asegurar que capacita al personal, no solamente en las herramientas, sino también en todo relacionado a los planes de mejora, gestión de cambios y acciones correctivas y preventivas. Por otro lado, aseguramiento de las acciones necesarias para eliminar o mitigar los riesgos inherentes en su área y así otras funciones adicionales generales complementarias, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado? ¿No? Este punto, aseguramiento de las capacitaciones.
ese punto estaba fallando. Estaba haciendo muy bien su trabajo, estaba haciendo pues los controles, ¿no? Elabora documentos, desarrolla los planes, ¿no? Pero sin embargo, no aseguró, ¿no? No se estaba asegurando que las capacitaciones sean debidamente efectivas, ¿no? Para empezar, no estaba, acá vamos a explicar, vamos a ver, ¿no? El jefe de aseguramiento de la calidad no estaba realizando una función. ¿Cuál? Aseguramiento de las capacitaciones y evaluaciones para prevenir las no conformidades. No estaba capacitando al personal, no se estaba, mejor dicho, asegurando que estas capacitaciones sean efectivas. Las capacitaciones lo estaba realizando el jefe de producción a su personal como parte de sus acciones de corrección. El jefe de producción se reunió con su personal de producción para justamente ver la problemática y capacitó en el adecuado empaque, ¿no? Y rotulado de los productos y que también reunían ciertas condiciones necesarias, ¿no? Entonces, por un lado, el jefe de calidad no estaba verificando que esas capacitaciones eran realmente efectivas. Para empezar, no estaba presente en esas capacitaciones. A eso nos referimos con que tiene que asegurar que las capacitaciones y evaluaciones para prevenir las no conformidades sean efectivas. Entonces, es cierto, puede revisarlo al final de la producción, pero eso ya es un sentido reactivo. Hay que trabajar preventivamente y para ello, precisamente, es que tiene que ver los anteriores procesos y en este caso la capacitación. Entonces, acá se indica, ¿no? La anterior función lo estaba realizando el jefe de producción. Si bien es cierto, los que conocen muy bien de los procesos de cada área son los responsables o jefes de sus áreas respectivas, en este caso producción, pero es importante asegurarse, estar presente en esas capacitaciones, en esa lluvia de ideas que se dan precisamente para corregir los problemas del encargado de calidad, porque finalmente el encargado de calidad es el que va a velar porque el producto salga adecuadamente. Incluso, no muchas veces, pues el encargado de calidad puede estar en el momento del despacho, pero tiene su personal de soporte y apoyo para ello. Entonces, acá no solamente falló, digamos, una adecuada capacitación del personal de producción, sino también del personal de calidad, es decir, el asistente encargado directo de ver este punto, ¿no? Y como parte precisamente de el aseguramiento, ¿no? Que tiene que ver el jefe de calidad en precisamente evitar que se vuelvan a dar esas no conformidades, es que tiene que determinar un número mínimo, ¿no? De revisiones que tiene que hacer él personalmente. Si yo voy a despachar, voy a hacer 1000 despachos al mes, entonces yo me voy a asegurar en revisar siquiera yo personalmente un número. Normalmente se indica pues un 5%, pero él personalmente. El resto, pues, por supuesto, lo va a hacer su asistente, pero debidamente capacitado. ¿Correcto? Pero es su responsabilidad. Entonces, para evitar que vuelva a suceder, en esta oportunidad, ¿no? Él hizo la capacitación, ¿no? ¿Quién detectó este problema? El gerente general. Pues el gerente general, como parte de su aseguramiento, empezó a preguntar, oye, has hecho esto, has hecho lo otro, ¿no? Hace una revisión, ¿no? De las funciones de cada uno, ¿no? Como no solamente mira los números, no solamente sobreentiende que lo hicieron, como parte precisamente de su seguimiento, empieza a preguntar, ¿no? Y cuando pregunta, sigue preguntando y dice, ¿y cómo lo haces? Y para ese punto específico, ¿qué has hecho? ¿Has hecho lo que dices? A ver, vamos a ver. Y así, ese seguimiento, que lo ha hecho muy bien el gerente general, preguntando cada punto desde arriba hacia abajo, es que le permitió detectar que había esta falla, que no había un aseguramiento precisamente
para evitar las no conformidades. Ocurrió una no conformidad, normalmente pues se delega al área responsable, ¿no? De la problemática, que dé la solución, porque normalmente ellos conocen mejor su área. Sin embargo, no ha habido ese seguimiento o aseguramiento para que no vuelva a suceder. Y parte de ese seguimiento es la responsabilidad del área de calidad, ¿no? Entonces, muchas veces se podrá decir, no tiene tiempo, ¿no? Tiene que revisar varias cosas. Es cierto, pero recuerden, hay que establecer numéricamente cuánto tiene que ser revisado por el propio jefe del área. No ocurre ningún problema, pues hay que estar más preocupados todavía. Porque precisamente o no están informando, o puede estar ocurriendo, en otras palabras, que están escondiendo las cosas. Entonces, no hay que confiarnos, hay que revisar uno directamente. Es cierto, no podemos revisar todos los despachos, no estamos diciendo que lo tiene que hacer, pero capacita a su personal y hace un seguimiento, por lo menos de un número estadístico de los procesos, ¿correcto? Entonces, hay que establecer eso. Por ejemplo, ¿no? 1000 despachos al mes, supongamos, ¿no? Ya. Yo me voy a comprometer con hacer 5%, es decir, ¿cuánto? 50 despachos voy a revisar. Entonces yo empiezo a ver aleatoriamente, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos despachos? Aleatoriamente es importante hacerlo, ¿no? Para que de esa manera pues veamos, oye, mira, acá no hubo nada, acá sí encontré algo, ¿no? Entonces, por eso es importante que establezcamos que vamos a revisar directamente cada uno, según la responsabilidad de nuestra área, un número de entregas, ¿no? Estoy hablando de ese caso. Supongamos, por ejemplo, el encargado de contabilidad, ¿no? Está mal un estado financiero. ¿Qué ha pasado? Pues que revise directamente, ¿no? Porque su responsabilidad es que esté bien ingresada la información. Entonces, a ver, que revise cuántos registros se ingresan. Voy a suponer 5000. A ver, que revise pues unos 100 registros aleatorios si se ha hecho adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte es parte del aseguramiento de el trabajo de cada uno, de cada área, ¿correcto? Que tiene que hacer con sus, digamos, personal delegado para finalmente realizar el resto de actividades. Entonces, acá el mensaje, ¿no? Es establecer qué número directamente voy a revisar personalmente, ¿no? Y que es parte del aseguramiento. Fallamos muchas veces en que no nos aseguramos, en otras palabras. Eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces este problema fue detectado por el gerente general porque empezó a hacer una serie de preguntas, porque no se puede dar el lujo de que vuelva a suceder otra vez, no puede darse el lujo que disminuyen sus ventas y está haciendo su trabajo, ¿no? Luego 3 reuniones del jefe de calidad con personal de producción indican que ya no volverá a suceder. Y efectivamente, ese mismo problema ya no volvió a suceder, ¿no? Entonces, como indicamos, es importante definir este documento, el manual de organización y funciones en toda organización, verificar que se hace lo que se indica, ¿no? Aleatoriamente, ¿no? O sea, como que has hecho un check periódicamente de que se está haciendo, ¿no? Y cómo lo está haciendo, y evaluar los resultados, precisamente, ¿no? Porque a eso vamos, a evaluar resultados de la organización. No hacemos simplemente para decir que la gente está haciendo su trabajo, está haciendo su trabajo porque tiene un propósito. Queremos ser más rentables, queremos aumentar la satisfacción de nuestro cliente, queremos aumentar nuestro mercado y así. Entonces es importante evaluar en el contexto los resultados producto del uso de estas herramientas. Entonces es lo que quería compartir el día de hoy con todos ustedes para poder tener claro cuál es el impacto de un manual de organización y funciones y sobre todo las funciones que se ponen allí, que hay que cumplirlas. No nos ahoguemos que no lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Hoy día hacemos uno, mañana hacemos otro. Me refiero al seguimiento y aseguramiento de nuestro trabajo. ¿Correcto? Muy bien. Cualquier pregunta, ¿no? Pueden hacerlo, pueden enviármelo a este correo o al WhatsApp, ¿no? Que gustoso les estaré respondiendo apenas me la puedan enviar. Y precisamente tener
mucha fe que los documentos sí ayudan, ¿no? Que para eso están. Muchas gracias y gustoso estaré en responderles cualquier duda o consulta por estos medios. Nos estaremos encontrando la próxima semana y que tengan una excelente Navidad y sobre todo que puedan compartir con sus seres queridos más cercanos y a seguir adelante en esta brega de la mejora continua. Muchas gracias y hasta luego.